Durante 30 años, una misteriosa cabaña estuvo encerrada en el bosque. Michael Landon la construyó como su refugio privado, pero nadie vio el interior después de su muerte. Los lugareños susurraron sobre ella durante décadas. Enredaderas cubrían las ventanas. La puerta estaba sellada herméticamente. Entonces alguien encontró por fin la llave. Lo que descubrieron dentro conmocionó a todos. Objetos personales, cartas secretas y algo que revelaba su verdad más oscura. La cabaña guardaba secretos que él nunca quiso que nadie descubriera. Michael Landon nació el 31 de octubre de 1936 en Forest Hills, Queens. Su verdadero nombre era Eugene Maurice Ewitz. Su padre era un actor judío estadounidense. Su madre era una bailarina católica irlandesa. Su matrimonio era tenso. La religión causaba constantes peleas en casa. La hermana de Eugene, Evelyn, nació 3 años antes que él. En 1941, la familia se mudó a Collingswood, Nueva Jersey. Eugene tenía solo 4 años. Esa pequeña ciudad daría forma a su infancia de maneras dolorosas. Aunque tenía un coeficiente intelectual de genio, Eugene nunca se sintió inteligente. La escuela era dura. Los compañeros de clase le acosaban. Los profesores no le entendían, la ciudad tampoco ayudaba. Era profundamente antisemita. Le obligaban a quedarse atrás los miércoles mientras los niños cristianos iban a la iglesia. Recordaba estar solo, limpiando pizarras, preguntándose por qué tenía que ser diferente. Ese sentimiento de rechazo permaneció con él. Pero lo que más le dolió fue lo que pasó en casa. Su madre tenía graves problemas mentales. Intentó suicidarse muchas veces. Eugene vio cosas que ningún niño debería ver. Una vez, durante un viaje familiar a la playa, se metió en el océano para suicidarse. Eugene, apenas un niño, corrió tras ella. Las olas le golpearon el pecho. Gritó. Ella no se detenía. Así que él la golpeó en la cara para hacerla retroceder. Ella actuó como si nunca hubiera pasado. Pero Eugenio vomitó después. Estaba enfermo de miedo. Este tipo de escenas ocurrían a menudo. Lo llamó drama suicida durante días, era un caos. Nunca se sintió seguro. Su dolor no terminaba ahí y Eugene mojaba la cama. No fue su culpa. Fue médica. Pero su madre no lo creía. Pensó que lo hacía por pereza. Así que lo castigó duramente. Colgó sus sábanas mojadas fuera de su ventana. El autobús escolar paraba justo delante de la casa. Cada mañana, sus compañeros de clase lo veían, le humillaban una y otra vez y Eugene trató de detenerlo. Se levantaba antes del amanecer, cogía las sábanas, corría a la lavandería, las lavaba y volvía a hurtadillas a casa. Incluso cuando estaba cerrada, intentaba entrar. No podía soportar la vergüenza. Una vez le envió a una fiesta de pijamas solo para ponerle a prueba. Si mojaba la cama allí, sería peor. Si no lo hacía, ella decía que había estado fingiendo todo el tiempo. No pudo ganar. Años más tarde, hizo una película sobre esta pesadilla. Se llamaba El corredor más solitario. Era su manera de decir la verdad. Pero en medio de todo este dolor, algo le dio esperanza. El deporte. Encontró la paz en el lanzamiento de jabalina. Era fuerte, rápido y concentrado. En el instituto, lanzó la jabalina a 193 pies y 4 pulgadas. Ese fue el lanzamiento más largo en el país por cualquier estudiante de secundaria en 1954. Al año siguiente lanzó 211 pies 7 en un nuevo récord nacional. De repente la gente se fijó en él. El mismo chico del que solían burlarse ahora aparecía en los periódicos. Un entrenador lo describió como un chico de constitución sólida y hombros anchos. Eso le pareció mágico a Eugene. Por una vez, se sintió visto. Consiguió una beca para la Universidad del Sur de California. Soñaba con ir a los Juegos Olímpicos, pero tenía una extraña creencia. Pensaba que su poder venía de su pelo largo, como Sansón en la Biblia. Sus compañeros de equipo no lo creían. Como broma, le cortaron el pelo. Sus lanzamientos bajaron 15 metros. Entró en pánico. Se esforzó demasiado tratando de recuperarse. Se rompió los ligamentos del hombro. Su carrera atlética había terminado. Sus días universitarios habían terminado. Sus sueños se derrumbaron en un instante. Eugene se perdió de nuevo. Aceptó trabajos ocasionales para sobrevivir. Vendía mantas. Llenaba estanterías y descargaba mercancías. Un día, un compañero de trabajo le pidió que le ayudara a ensayar unas líneas para una audición de interpretación. Eugene leyó el papel y fue mejor que el amigo. Un cazatalentos vio algo en él, pero había un problema.
Su nombre sonaba demasiado judío. Eso podía perjudicar sus posibilidades en Hollywood. Así que tomó una decisión audaz. Abrió una guía telefónica y buscó. Michael Lane estaba ocupado. Entonces vio a Landon. Se quedó. Eugene Maurice Uwitz era ahora Michael Landon. Solo 4 meses después de ese cambio, consiguió un papel en Telephone Time. Su carrera había comenzado, pero la verdadera fama llegó con una pequeña y extraña película de terror en 1957. Se llamaba I Was a Teenage Werewolf. Michael interpretó a un adolescente con problemas que se convirtió en un monstruo. La idea conmocionó a la gente. Nadie había hecho una película de terror con un hombre lobo adolescente. La película costó menos de $123,000, pero recaudó casi 2 millones. Se convirtió en un éxito masivo. Su intensa interpretación llamó la atención de Hollywood. Luego llegó la leyenda de Tom Dowley en 1959. Michael interpretó a un soldado confederado que atacó accidentalmente una diligencia sin saber que la guerra había terminado. La película se basó en una historia real y se inspiró en una exitosa canción folk. Era dramático, romántico y trágico. Lo interpretó a la perfección. Este papel, solo unos meses antes de su gran oportunidad, demostró que podía dirigir un western. Ese mismo año, todo cambió. Recibió una llamada sobre una nueva serie de televisión. Originalmente se llamaba The Restless Gun, pero el nombre fue cambiado más tarde a Bonanza. Michael fue elegido para interpretar a Little Joe Cartwright, el menor de 3 hermanos. Cuando Bonanza se emitió por primera vez el sábado 12 de septiembre de 1959, no era un western más. Cambió la televisión para siempre. Fue el primer western filmado completamente en color. La mayoría de la gente todavía tenía televisores en blanco y negro, pero la NBC estaba pensando en el futuro. Creyeron que los hermosos paisajes alrededor del lago Tahoe y el rancho Ponderosa convencerían a la gente de cambiar. La apuesta valió la pena. Pronto, los televisores en color se convirtieron en la nueva normalidad, y Bonanza abrió el camino. Cada episodio costaba entre $100,000 y $15,000, lo que hoy equivaldría a casi $1 millón. Ese presupuesto dio al programa un aspecto de película rica que estableció un nuevo estándar para la televisión. Pero Bonanza no se trataba solo de paisajes bonitos. Se trataba de la gente, y una persona en particular se destacó: Michael Landon. Su personaje, Little Joe, robó corazones en todo el mundo. En 1966, Landon recibía cartas de fans de 64 de los 70 países en los que se emitía Bonanza. Recibía más de 5,000 cartas a la semana, mucho más que cualquiera de sus compañeros de reparto. Y las cartas llegaban en todos los idiomas que te puedas imaginar. Los fans creían que el pequeño Joe realmente los entendía. Landon bromeó diciendo que ahora podía decir: "No hablo tu idioma", en alemán y sueco. Solo le faltaba aprenderlo en japonés. Años antes, Landon soñaba con la fama como lanzador de jabalina. Nunca esperó que los extraños le reconocieran por actuar, y mucho menos en docenas de idiomas. Bonanza no tardó en dominar los índices de audiencia. En su primer año, ni siquiera estaba entre los 30 primeros, pero en la segunda temporada se coló entre los 20 primeros. En la tercera temporada era el número 2. Y para la temporada 6, en 1964-65, fue número 1. Ese año, tuvo una audiencia de 36,3 y más de 19 millones de espectadores cada semana. Durante un tramo a principios de 1964, casi el 60% de los estadounidenses que veían la televisión estaban sintonizados en Bonanza. Ningún otro programa se le acercó. Durante 3 temporadas consecutivas, Bonanza dominó las ondas. Las cadenas competidoras intentaron contraatacar. CBS lanzó el show de Judy Garland, My Living Doll, y The Joey Bishop Show. Ninguno de ellos funcionó. Los Cartwright no pudieron ser detenidos. Bonanza permaneció en el top 10 durante 11 años, y en el top 20 durante 12. Entre bastidores, la unión del reparto era igual de fuerte. La mayor parte del tiempo, Lauren Green, que interpretaba a Ben Cartwright, se había convertido en una auténtica figura paterna. Michael Landon y Dan Blocker, que interpretaban a sus hijos, acudían a menudo a él para pedirle consejo dentro y fuera de cámara. Green incluso ayudó a negociar contratos para él, Landon y Blocker, haciéndolos millonarios a los 3. Pero no todo fue perfecto.
El director William Claxton calificó en una ocasión a Landon de mocoso pendenciero en los primeros tiempos, y Pernell Roberts, que interpretaba a Adam Cartwright, chocaba constantemente con los productores. No le gustaban los guiones y se marchó después de la sexta temporada. Aún así, Landon y Blocker se hicieron muy amigos. Incluso compraron una propiedad en la playa junto con Green. A medida que la base de fans de Landon crecía, también lo hacía su influencia. En 1962 solo tenía 25 años, pero ya había convencido a la cadena para que le dejara escribir un guión. Pensó que sería fácil. Se equivocaba. Escribir ese primer guión le llevó 2 largos días. Le agotó tanto que no se atrevió a escribir otro durante casi 3 años. Pero una vez superado ese bloqueo, encontró una nueva pasión. Dijo que escribir era el trabajo más difícil en la televisión. Los directores y los actores a veces podían tomar atajos, pero no los escritores. En 1968, Landon añadió otro título a su nombre, director. Con solo 31 años, ya actuaba, escribía y dirigía. Era el corazón creativo de la serie y se mantuvo leal a la gente con la que trabajaba. El mismo equipo en el que confió en Bonanza le siguió en La Casa de la Pradera y Autopista hacia el Cielo. Landon no se limitaba a hacer sus pinitos detrás de la cámara. Estaba construyendo su propio imperio narrativo. Ese enfoque holístico le convirtió en una de las figuras más poderosas de la televisión. Pero en 1972, todo cambió. Dan Blocker, que interpretaba a Hoss, murió repentinamente tras una operación de vesícula. Tenía solo 43 años. Su pérdida golpeó duro a todos. Landon y Green estaban especialmente devastados. Los tres habían trabajado juntos durante 13 años, apoyándose los unos en los otros como una auténtica familia. Green dijo que se sintió como una verdadera muerte en la familia. Cuando la NBC decidió mantener Bonanza sin Blocker, Green se quedó atónito. Más tarde admitió que pensaba que deberían haber cancelado la serie en ese momento. Sin Hoss, no era lo mismo. El primer episodio de la nueva temporada se emitió en septiembre. Se llamaba Forever y se suponía que iba a ser un episodio de la boda de Hoss. Landon tuvo que reescribirlo rápidamente tras la muerte de Blocker. El resultado fue desgarrador. En la nueva historia, el pequeño Joe pierde a su mujer y a su cuñado a causa de un crimen brutal, y emprende una misión en busca de justicia. El episodio incluyó varios homenajes silenciosos para bloquearla. En una escena, Joe y Ben lloran juntos, un raro momento de emoción para los habitualmente estoicos personajes. También hubo un zoom lento sobre una foto enmarcada de Hoss en la cómoda de Joe. El episodio se convirtió en uno de los más memorables de la historia de la televisión y ocupó el 4º puesto en las audiencias semanales. Los espectadores también necesitaban despedirse. Pero ni siquiera ese fuerte episodio pudo salvar la serie. La NBC había cometido un error fatal. Trasladaron Bonanza de los domingos por la noche a los martes. La audiencia no los siguió. Después de una eternidad, los índices de audiencia cayeron rápidamente del número 4 al 39, y luego al 52. El 6 de noviembre de 1972, la NBC anunció la cancelación de la serie. Green estaba furioso. Se enteró el lunes y le dijeron que se fuera el miércoles. Eso no se le hace a nadie, Dikey. Incluso a un barrendero le avisan con una semana de antelación. Pocos días después, la NBC intentó revocar la decisión, pero ya era demasiado tarde. Los decorados ya habían sido desmontados. El episodio final se emitió el 16 de enero de 1973. Después de 14 temporadas y 431 episodios, Bonanza terminó sin una verdadera despedida. El último episodio ni siquiera fue un final. Para una serie que dominó la televisión, el final fue precipitado y frío. Pero el legado de Bonanza y Michael Landon no terminó ahí. Landon pasaría a crear y protagonizar otras 2 series de éxito, y Bonanza siempre sería recordada, no solo por su color, sus índices de audiencia o sus personajes, sino por la forma en que ayudó a dar forma a la propia televisión. En 1974, la televisión estadounidense estaba llena de series policíacas, escenas de persecución y comedias ruidosas. Pero Michael Landon quería algo más tranquilo, algo más profundo. Después de su carrera de 14 años en Bonanza, no descansó. En su lugar, dio un salto audaz en territorio desconocido. La NBC era escéptica. Una serie sobre una familia de pioneros en el siglo XIX no era precisamente un éxito de audiencia, pero Landon tenía influencia.
Acababa de firmar un contrato exclusivo con la NBC y utilizó ese poder para impulsar la producción de La Casa de la Pradera. El empujón final vino de su propia casa. Su hija leía los libros y a su mujer le encantaban. Esa conexión personal se convirtió en su argumento. La NBC finalmente aceptó un piloto de 2 horas. Se emitió en marzo de 1974. El 11 de septiembre, la serie tenía un espacio semanal. Landon no era solo la estrella. Lo dirigió todo. Produjo los 204 episodios de 1974 a 1983. Escribió docenas de ellos. Dirigió muchos más. Se movía rápido. Rara vez hacía segundas tomas. Cuando algo funcionaba, simplemente decía, "In premiere", y seguía adelante. El programa se convirtió en suyo. Su estilo, su tono, su visión. Incluso después de que la serie terminara, mantuvo viva la historia con 3 películas para televisión. Para entonces, Landon no era solo un actor principal. Era una de las fuerzas más poderosas de la televisión. Y no lo hizo solo. Landon era leal a su equipo. Cuando dejó Bonanza, trajo a su gente con él. El productor Kent McCrae, el director William Claxton, el compositor David Rose, le siguieron a Little House y más tarde a Highway to Heaven. Rose creó la música para los 204 episodios. Landon también se aseguró de que su amigo Victor French tuviera un lugar. Primero como Mr. Edwards, y más tarde como su coprotagonista en Autopista hacia el cielo. Incluso utilizó su paga de la NBC por anunciar el desfile de las rosas cada año para comprar regalos de Navidad para todo el equipo de Little House. Fue un gesto silencioso, pero lo dijo todo. Entre bastidores, sin embargo, no todo era tan generoso. Karen Grassel, que interpretaba a Malés, se vio inmersa en una tensa batalla por un salario justo. En 1975, la serie fue uno de los 10 mayores éxitos. Sin embargo, Landon bloqueó su aumento. Le dijo que la cadena no creía que su personaje fuera popular. Incluso dijo que debería ganar lo mismo que los niños actores. Grassel fue humillada. Peor aún, Landon comenzó a reducir su tiempo en pantalla. En muchos episodios, aparecía menos de 8 minutos. Eso redujo sus pagos residuales. Una vez recibió solo $127 por repetición. Durante más de 2 temporadas, se sintió acorralada. Su contrato la mantenía encerrada, y alejarse significaba un suicidio profesional. No se trataba solo de dinero. El comportamiento de Landon se puso feo. Gracal describió cómo hacía bromas sexuales groseras durante los ensayos. Una vez, antes de rodar una escena de alcoba, empezó a hacer comentarios gráficos sobre las mujeres. Ella se quedó helada. Simplemente congelada, dijo. Más tarde, otras actrices del plató también lo odiaron. Melissa Gilbert confirmó que tanto Grassel como Catherine McGregor no soportaban los chistes verdes de Landon. Su romance con Cindy Clerico, una maquilladora mucho más joven, no ayudó. Presumía de ello abiertamente, a pesar de que seguía casado. Landon no se detuvo en las palabras. Usó su control para castigar aún más a Grassel. Ella describió un tramo en el que su papel se hizo más y más pequeño. En un episodio, se sirvió una taza de café y se fue. A veces la cámara se acercaba a los accesorios en lugar de mostrar su cara. Pasaba horas poniéndose el traje y el maquillaje solo para que la usaran de segunda. Sus compañeros de reparto empezaron a mantener las distancias. Empezó a beber para sobrellevarlo. Tú también beberías, dijo, si Michael Landon estuviera mal contigo. Parte de esta oscuridad venía de lo más profundo de su ser. Landon tenía un pasado traumático. Nacido Eugene Uwitz en 1936. Creció con una madre mentalmente inestable que intentó suicidarse varias veces. A los 10 años, evitó que se ahogara. El recuerdo le atormentaba. Lo llamó el peor día de mi vida. Y en Little House, ese dolor se filtró en los guiones. En la 3ª temporada, Landon escribió 2 historias distintas en las que los personajes se prendían fuego para escapar de la desesperación. Se suponía que eran programas familiares, pero tenían momentos de violencia y traumas impactantes. Landon no ocultó sus cicatrices, las puso en pantalla y las expresó con sus puños. Las peleas a puñetazos se convirtieron en un elemento característico de los episodios que escribió. Los críticos se dieron cuenta. También los dobles. Uno dijo que no se trataba de herir a la gente, solo necesitaba sacarlo. En sus guiones, Charles Les solía salvar a una persona en apuros dándole un puñetazo. Era el reflejo de su propia infancia,
cuando tuvo que derribar a su madre para salvarla. Esa liberación física se convirtió en un tema: golpear para alejar el dolor. Landon prefería hacer estas escenas él mismo. Sin doubles, no era solo actuar, era terapia. A pesar de todo esto, Landon trabajó sin descanso. Reescribía los guiones, se quedaba hasta tarde y empujaba cada escena hasta que quedaba bien. El reparto y el equipo le llamaban perfeccionista. Algunos pensaban que era demasiado estricto. Otros admiraban los resultados. Su hija dijo una vez que su salud se resintió por la carga de trabajo, pero su dedicación dio sus frutos. La serie abordaba el racismo, la pobreza, las enfermedades y los abusos, temas poco frecuentes en la televisión familiar de los años 70. Sin embargo, la mayor contradicción era el propio Landon. Los espectadores veían a Charles Les, un padre humilde y trabajador, pero el hombre que lo interpretaba llegaba al plató en un Ferrari, llevaba cadenas de oro, fumaba Marlboro y soltaba chistes lascivos. Allison Argrim dijo una vez que era como ver a un mago. Un segundo era el tipo salvaje, al siguiente era Pigles. Luego vino el escándalo. Su aventura con Cindy Clerico hizo saltar por los aires su matrimonio de 17 años. También destrozó a Melissa Gilbert. Ella lo había visto como una figura paterna. Ahora todo parecía mentira. La vida de Michael Landon no era solo fama o televisión. Detrás de las cámaras. ¿Estaba llena de amor? Errors. Segundas oportunidades y 9 hijos repartidos en 3 matrimonios diferentes. En 1956 se casó con Dodie Levy Fraser, secretaria jurídica. Adoptó a su hijo de 11 años, Mark, y más tarde adoptaron a un niño llamado Josh. Pero en 1962 ese matrimonio había terminado. Apenas unas semanas después del divorcio, Landon se casó con Marjorie Lynn Noy, una mujer que había conocido durante el rodaje de Bonanza. Esta vez, la familia creció aún más. Adoptó a la hija de Lynn, Cheryl, y juntos tuvieron 4 hijos más: Leslie, Michael Jr., Shauna y Christopher. Era una gran familia, y durante 19 años parecieron sólidos. Pero en 1982 todo se derrumbó. Lo que vino después cambió su imagen para siempre. En el plató de La Casa de la Pradera, Landon conoció a Cindy Clerico, una suplente de 18 años. Él tenía unos 40 años. Los dos se hicieron íntimos, demasiado íntimos. Sus compañeros de reparto empezaron a darse cuenta del tiempo que pasaba con ella. Karen Grassel, que interpretaba a su esposa en la pantalla, reveló más tarde que Landon presumía de su libido recuperada y del poder del polen de los pitidos. También empezó a recomendarle libros como Mi Madre, Yo Mismo, que Cindy le había regalado. Lo que escandalizó a todos no fue solo la aventura, sino la traición. Landon había construido toda su imagen como el padre televisivo perfecto de América. Ahora dejaba a su esposa de 19 años por alguien más joven que su propia hija. Cuando la aventura se hizo pública, las consecuencias fueron enormes. Lynn no se enteró siguiéndoles y se dice que le tiró una botella de vodka a la cabeza de rabia. Anunciantes como Kodak cortaron lazos. La prensa se volvió loca. En las entrevistas, Landon intentó explicarse. Insistió en que no se trataba de lujuria. Afirmó que había problemas profundos en su matrimonio. Pero los fans no podían ignorar la contradicción. Interpretaba a ángeles y buenos padres en la pantalla, mientras que fuera de ella vivía una vida muy diferente. A pesar del caos, Landon se casó con Cindy en 1983. Tuvieron 2 hijos, Jennifer y Sean. Para entonces, tenía 9 hijos en total. Para los más pequeños, era cariñoso y juguetón. Sean dijo que ni siquiera sabía que su padre era famoso. Jennifer recordaba cómo la trataba como a una adulta. Incluso la sentaba a ver mi pie izquierdo cuando solo tenía 6 años. Pero a los mayores les costaba. Cheryl, su hijastra del segundo matrimonio, describió una vez lo mucho que le quería. Tras un accidente de coche casi mortal, Landon se quedó a su lado en el hospital, deseando que sobreviviera. Sin embargo, el mismo hombre le rompió el corazón más tarde al abandonar a su madre. Melissa Gilbert, que interpretaba a Laura en Little House, quedó atrapada en medio. «Tengo que trabajar con Mike», escribió. «Pero ha hecho algo que ha convertido mi mundo en bandos opuestos enfadados». Años más tarde, el hijo de Landon, Michael Jr., hizo una película sobre él llamada El padre que conocí. No era solo un homenaje, era una inmersión profunda en lo que significa amar a alguien que te hace daño. En 1984, tras el escándalo,
Landon volvió a trabajar con una nueva serie, Highway to Heaven. Interpretó a Jonathan Smith, un ángel enviado para ayudar a los habitantes de la Tierra. La idea se le ocurrió mientras estaba atrapado en el tráfico de Beverly Hills. Vio a la gente tocando el claxon y pensó, si se portaran bien, todo iría mejor. Ese pensamiento se convirtió en un espectáculo sobre la bondad, las segundas oportunidades y la fe. El personaje que interpretó había vivido una vez como un hombre llamado Arthur Thompson y murió en 1948. Al igual que haría Landon a los 54 años, la serie duró 5 temporadas, 111 episodios, y al igual que el propio Landon, el ángel tenía defectos, pero seguía intentando hacer el bien. A principios de 1991, mientras esquiaba en Utah, Landon sintió fuertes dolores de cabeza. Los médicos le diagnosticaron cáncer de páncreas el 5 de abril. Ya se había extendido a su hígado. Solo tenía 54 años. Apenas un mes después, apareció en el Tonight Show con Johnny Carson. Habló abiertamente de su enfermedad, bromeó sobre ella y pidió a la gente que no ignorara las señales de alarma. Creía que fumar y beber habían influido en su cáncer. Incluso había intentado dejar de fumar después de que su compañero de reparto en Highway to Heaven, Victor French, muriera de cáncer de pulmón. Landon se negó a que los tabloides contaran su historia. El 8 de abril invitó a los periodistas a su rancho de Malibú. Se plantó valiente y tranquilo y dijo, no me hace gracia, pero si vas a vencer algo, no lo vas a hacer de pie en una esquina. La prensa no se detuvo. Sin embargo, un titular falso llegó a afirmar que él y Cindy estaban intentando tener otro hijo durante su tratamiento. Sus hijos, especialmente los pequeños Sean y Jennifer, estaban protegidos de la mayor parte, pero aún así sintieron la tormenta. Esa casa de Malibú era más que una casa, era un símbolo. Durante años, fue el lugar donde actores, amigos y familiares se reunían para escuchar música, hacer barbacoas y charlar largo y tendido. A medida que su enfermedad empeoraba, ese hogar se convirtió en algo más profundo, un último lugar de reunión. Un fin de semana antes de su muerte, sus 9 hijos volvieron a casa. Las diferencias que existían antes ya no importaban. A la 1:20 p.m. del 1 de julio de 1991, Michael Landon murió en su casa, cogido de la mano de Cindy. Antes de fallecer, miró a sus hijos y les pidió un momento a solas con ella. Os quiero mucho, dijo. Pero, ¿podrías bajar y dejarme un rato con Cindy? Su funeral estuvo repleto. 500 personas vinieron a honrarlo. Ronald Reagan llamó a su batalla contra el cáncer una historia que tocó el corazón de todos los estadounidenses. Melissa Gilbert simplemente dijo, tenía integridad. La tumba de Landon es tranquila y simple. Las palabras en ella dicen, aprovechó la vida con alegría. Dio a la vida generosamente. Deja un legado de amor y risas. Esa tumba se encuentra en el Hillside Memorial Park, junto a la de su hijo adoptivo, Mark, fallecido en 2009. Pero también hay un lugar escondido cerca de los acantilados de Malibú, un memorial informal donde los desconocidos siguen dejando flores, piedras y cartas. En 1998, el Museo Nacional del Vaquero añadió su nombre al Salón de la Fama. Su estrella sigue brillando en Hollywood Boulevard, en el 1500 de North Vine Street. Pero para quienes le conocían, no se trataba de premios. Se trataba de las pequeñas cosas. Su hija Shona lo dijo mejor. No esperes. Solo hay tantos mañanas. Así es como Landon vivió, y así es como quería ser recordado. Tras la muerte de Michael Landon en 1991, algo extraño ocurrió con la mansión de Malibú que un día fue su hogar. No se vendió rápido. No fue derribada o cambiada como la mayoría de las casas de celebridades. En cambio, solo se sentó allí durante años. No era una casa cualquiera. Era una enorme finca de 7 dormitorios descansando en 70 pies de la playa dorada de Malibú. Un lugar antaño lleno de risas, niños, guiones y fiestas repletas de estrellas se quedó de repente en silencio. Los lugareños empezaron a llamarla la casa abandonada de Michael Landon. La gente murmuraba sobre ella. Los turistas se acercaban con la esperanza de echar un vistazo a través de las puertas. Algunos incluso traían cámaras, tratando el lugar como un santuario. Los jardines se volvieron salvajes. La bruma marina dejaba marcas en las ventanas. La madera del exterior empezó a desteñirse y pelarse. Era como si la naturaleza cubriera lentamente el pasado, centímetro a centímetro. Sin embargo, la casa seguía en pie.
intacta, como un recuerdo silencioso del hombre que una vez vivió en ella. Los foros de Internet se hicieron eco de la noticia. Fotógrafos inmobiliarios tomaron fotos inquietantes. Una de ellas mostraba una ventana empañada que parecía no haberse limpiado en una década. Otro capturó enredaderas trepando por los lados. Pronto, la casa se convirtió en un misterio. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué nadie había hecho nada con ella? Pero había más en la historia. Landon había vendido la casa 2 años antes de morir. En 1989. Se vendió por $6 millones, ajustado por la inflación. Eso sería alrededor de 11 millones de hoy. El comprador se aferró a ella y, finalmente, alguien se arriesgó a comprarla. El lugar tuvo una renovación completa, moderno, limpio, casi irreconocible de la cáscara espeluznante en que se había convertido. Luego, en 2014, la propiedad finalmente llegó al mercado de nuevo. Esta vez, se vendió por unos asombrosos $40 millones. Una casa